Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar porque tenemos dos materias que trabajar, ¿verdad? Como siempre, matemática y ciencias naturales o física fundamental, que es el enfoque en el que llevamos, ¿verdad? Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla para ir pues hablando sobre la guía de matemática. Les recuerdo también que su asistencia es tomada a través del chat al que puedan ustedes escribir su nombre, ¿verdad? Entonces, si gustan pueden ir escribiendo de una vez su nombre. Perdón ahí por el ruido a mi alrededor, pero de un lado hay una parte de herrería y del otro lado creo que están construyendo, entonces vamos a escuchar como bastante ruido el día de hoy, pero espero que me escuchen bastante bien. Entonces, pueden ir escribiendo de una vez su nombre, chicos, por favor, para su asistencia. Muy bien. Mientras ustedes van escribiendo, les recuerdo que vamos a iniciar con nuestra guía de matemáticas. Y para esta guía, que es la primera de la segunda unidad, tenemos como el primer tema las proposiciones, y esto es ya un tema un poquito más sencillo de los temas que hemos venido trabajando en la primera unidad. Y también es un tema muy importante, ya que ustedes, que son ya de tercero básico, van a tener una evaluación diagnóstica. Bueno, no es diagnóstica, sino una evaluación de parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es necesario que todos estos temas, pues si lo hemos visto, lo recordemos, porque todo esto va a venir en esa prueba diagnóstica. Aún no se tiene fecha. Toda esa información la maneja el Ministerio de Educación. En cuanto nosotros tengamos esa información, pues se las vamos a hacer saber, ¿verdad? Pero desde ya que ustedes puedan seguir repasando en casa también, ¿verdad? Varios temas fundamentales de la primaria y todo básico, como multiplicaciones de enteros, números racionales, potenciación, radicación, factorización, todos estos detalles, ¿verdad? Bueno, entremos entonces a nuestra clase del día de hoy, que es proposiciones. Solo déjenme ver, por ahí hay compañeros que aún quieren unirse, ahí está. Vemos muy poquitos, la verdad, pero pues vamos a iniciar y así, y la clase ya está siendo grabada para que ustedes después tengan el enlace. Primero Dios, a más tardar el martes van a tener ustedes ese enlace. Y si no, pues por ahí me mandan un mensajito solo para recordar. Muy bien, entonces veamos qué es una proposición. Las proposiciones son afirmaciones a las que se les puede dar un valor de verdad. Existen solamente dos valores de verdad, o falso o verdadero. Entonces, una proposición es una oración, palabras unidas y que tengan un sentido completo. Dentro de las proposiciones podemos mencionar que también tienen un sujeto, un predicado, ¿verdad? Es una oración. Las proposiciones se van a dar el valor de verdad mediante un juicio, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo les digo el día de hoy está lloviendo, ¿eso será falso o será verdadero? Falso. Falso, muy bien, porque hoy no está lloviendo, ¿verdad? Pero si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo está usted? ¿Será que a eso le puedo decir que es falso o verdadero? ¿Qué cree usted? ¿Será que si yo hago esa pregunta puedo decir falso o verdadero? No, ¿verdad? O sea, a menos que yo le dé la respuesta, yo estoy bien, a esa oración, yo estoy bien, entonces sí le podemos dar un valor, ¿de verdad? Entonces podemos identificar aquellas que son proposiciones que va a ser una oración a la que yo le puedo decir si es falso o si es verdadero. Una pregunta no es una proposición. Un saludo no es una proposición. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿qué tal? Que le vaya bien, ¿verdad? Ese es un saludo. Entonces, eso no le podemos decir una proposición. Ahora, dentro de las proposiciones también podemos encontrar dos tipos de proposiciones. Y vamos a tener las proposiciones simples
Y también vamos a tener las proposiciones compuestas. Muy bien. Veamos qué son las simples. Las simples van a ser aquellas oraciones que no, o aquellas proposiciones que no están entrelazadas con un conectivo lógico. Ojo, ahí no se mencionan conectivos lógicos. ¿Qué serán los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos son los que pueden unir a varias proposiciones. ¿Cuáles son esos conectivos? Pueden ser y, o, puede ser que también, la o la u. Esos son los más comunes. Por ejemplo, una proposición simple puede ser María juega, por ejemplo. Juega fútbol. Muy bien. Pero si yo quiero hacer una proposición compuesta, puedo decir María y Juan juegan fútbol. Miren, y aquí yo ya utilicé un conectivo lógico. En este caso, el conectivo lógico fue la letra I, ¿verdad? La quería subrayar, pero no sé si me va a dar chancecito ahí de subrayar para que ustedes vayan identificando. Sería esta, ¿verdad? La I. Muy bien, entonces esa es la diferencia entre las simples y las compuestas. Ahora, a una proposición le agregamos también una letra. ¿Qué letra? Cualquiera, la que usted quiera desde la A hasta la Z, solo que debe de ser en minúscula. Las más comunes son P y Q, entonces sería, por ejemplo, P, 2 puntos, y iniciamos escribiendo la oración, la proposición simple. Si fuera una proposición simple, sería entonces, Juan come limón, por ejemplo. Tanto que nos gusta el limón con sal, ¿verdad? Qué rico. Y vamos a tener otra proposición. La proposición Q, por ejemplo. Esta proposición podemos decir... proposición Q voy a colocar Mario come, solo que él va a comer, por ejemplo, naranjas. Miren, ahí ya tengo dos proposiciones simples. Si estas dos proposiciones simples las quiero volver proposiciones compuestas, yo puedo utilizar la I o la E o la U. Vean cómo sería. Por ejemplo, si yo coloco P, pero voy a agregar I. En este caso, P y Q. Miren, P y Q, 2 puntos. Y ahora sería Juan come limón y Mario come naranjas. Perdón por lo junto ahí de las palabras. Ahora, también puedo colocar P o Q. Miren, P o Q. Y entonces sería Juan come limón o Mario come naranjas. Ahí está, naranjas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una proposición simple va a ser aquella que no tiene ningún conectivo lógico. Una proposición compuesta está identificada también porque sí tiene un conectivo lógico. También puede decirse entonces que es la unión de dos proposiciones simples, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Habrá alguna pregunta? Por el momento todo claro, señor. Gracias. Muy bien, gracias. Solo les recuerdo para los que ya están ingresando, han ingresado despuesito del inicio de nuestra clase, les recuerdo que deben de enviar su nombre para que podamos tomarle su asistencia, ¿verdad?
Muy bien, entonces estamos viendo las proposiciones simples y compuestas y los conectivos lógicos. Ahora, ya entrando un poquito más en detalle, también existe la negación, y eso es lo que tenemos ahí en nuestra guía. La negación. Esta negación está identificada por un símbolo que más o menos es como el que nosotros utilizamos al colocarle arriba la ñ, de esa forma, ¿verdad? Sería más o menos así. También puede ser solamente ¿cómo se llama? Como un signo menos, ¿verdad? Puede ser también. ¿Qué sucede entonces? Por ejemplo, sigo con una proposición P, donde yo digo que lunes es descanso. O voy a colocar, mejor les coloco también, porque no les he colocado ningún ejemplo, de una proposición matemática. Por ejemplo, si digo 3 por 5, 3 por 5 es 15. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esto, ya le estaba poniendo falso, miren, que esta proposición es verdadera, porque efectivamente 3 por 5 sí es 15, ¿verdad? Y ya vamos a irnos adentrando a las tablas de verdad, o sea, las tablitas que nosotros hemos recordado. Entonces, esta sería la proposición P, ¿verdad? En donde yo le estoy dando un valor de verdad y ese valor de verdad en este caso es verdadero. Muy bien. Para hacer la negación, simple y sencillo, es lo contrario al valor de verdad. Si es verdadero, va a ser falso. Si en caso fuera falso, su contrario sería verdadero. En ese caso, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería escrito? Porque ahí también tienen un ejercicio de esa manera. Sería entonces 3 por 15, si esto fuera la negación, ¿verdad? La negación de P. Negación, miren, coloco el símbolo antes de la P, 2 puntos, 3 por 5, y entonces el signo igual contiene una línea en diagonal que significa no es igual a 15. Y así sería de forma escrita. Ahí en su ejercicio ustedes tienen, por ejemplo, la proposición P, ayer fue un día soleado. La negación sería, ayer no fue un día soleado. Y la representación simbólica de la negación sería en este caso menos P. Ese sería el ejemplo o el primer ejercicio de su guía. Muy bien, y luego de esto, entonces, ahí en la guía también tenemos la explicación de las proposiciones compuestas, que lo que hemos estado comparando en este momento, ¿verdad? Y entramos directamente al cuadrito. Quiero que vayamos ahí en su guía donde dice conectivos lógicos. Ahora, aquí yo les mencioné que los conectivos lógicos eran una letra I, E, o puede ser O, U, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esos conectivos? Y eso lo tenemos ahí justamente en esa tablita que les coloqué. La negación puede estar dada con este símbolo, y ahí les agregué otro, que es como una L al revés, ¿verdad? Cualquiera de estos tres símbolos significa negación, ¿sí? Entonces, ¿qué palabras podemos utilizar para la negación? Puede ser no, no ocurre, no sucede qué. Puede ser, ¿verdad? Y un ejemplo, ahí lo tenemos, las calles de México no están sucias. Ese sería un ejemplo de la negación. La conjunción va a estar identificado por este símbolo, ¿sí? Es como el techo de una casita, ¿verdad? Cuando dibujamos una casita. También puede ser un punto. Eso también significa conjunción. Y ahí tendremos la letra I y también la letra E. ¿Cómo se aplicaría la letra E? Por ejemplo, si yo digo María y Ingrid, no puedo decir y Ingrid, ¿verdad? Lleva doble I. Entonces ahí sustituyo la I por la E, que sería María e Ingrid, ¿verdad? Solo en esos casos, ¿verdad? Donde la siguiente letra es una I, entonces la identifico por una I. Muy bien, ¿y cómo sería? En primavera hay flores y en invierno hay nieve. La siguiente sería la disyunción y eso sería a la inversa del símbolo anterior, es decir, vamos a abrirlo hacia arriba.
Y ahí la letra sería la letra O la letra U. De igual forma, ¿cuándo voy a utilizar U? Por ejemplo, si digo Mario o Oscar. No puedo decir O, Oscar, ¿verdad? Si no tengo, puedo quitar esa O y colocar una U. Entonces sería Mario U, Oscar. En esos aspectos se aplica la U. Entonces un ejemplo sería Luis es corrupto o es ingenuo. Luego tenemos el condicional. El condicional tiene dos símbolos, como una U abierta hacia la izquierda o una flecha solo con el sentido hacia la derecha. Y esto, sus palabras serían sí al inicio de la oración, luego pues escribimos parte de la oración y luego dice entonces. Entonces debemos de ver ahí bien, ¿verdad? Sí, entonces. Un ejemplo sería, miren, si leo un libro cada semana, entonces seré una persona muy sabia. El sí y el entonces no están juntos. El sí está al inicio, el entonces está a la mitad de la proposición. Y el último sería el bicondicional. El bicondicional tenemos que es 3 líneas, como que si fuera un símbolo de igual, pero solo con tres líneas. Y una flechita en doble sentido. Esto nos utiliza las vías, ¿verdad? Cuando vamos manejando, algunos que tienen esa dicha de ya saber manejar. Y sería sí y solo sí. Esas serían las palabras de el bicondicional. Pasarás el examen, sí, solo sí, estudias diariamente. Eso sí, regularmente está junto, ¿verdad? En la proposición, más o menos intermedio. Muy bien. Entonces ahí tenemos unos ejemplos ya descritos, otros adicionales. Si estás conmigo o estás contra mí. Y así hay 5 ejemplos más. ¿Cuál sería el ejercicio? Dice en hojas adicionales escribir 2 proposiciones utilizando cada conectivo lógico. Entonces ustedes empiezan con la negación. Por ejemplo, voy a escribir María no se bañó hoy, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ojalá y nadie se llame María aquí. Entonces sería María no se bañó hoy. Esa sería la primera proposición de negación. Otra sería hoy no comí fruta. Escuchen, estoy utilizando el no porque estoy en la negación. Y así me iría con la conjunción, la disyunción, condicional y bicondicional. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, señor. Muy bien, gracias. Espero que los demás tampoco tengamos dudas, ¿verdad? Porque si no, después no podemos hacer las guías. Muy bien. Ahora entonces continuemos con ya la formación de tablas de verdad y esto es en base a los 4 que vimos ahorita. Bueno, 5, ¿verdad? Que vimos ahorita. ¿Qué sería? Voy a borrar aquí. Si gusta si alguien aún está copiando, puede tomarle captura y luego de forma despacio ya puede seguir copiando. Voy a borrar para que podamos desglosar y lo voy a ir desglosando de una vez en una tabla. Bueno, entonces vamos a ver si me salen ahí bien las líneas. Aquí. Podemos, o mejor dicho, ahí en su guía solo van de 2 proposiciones. ¿Pueden haber más? Sí, claro que sí pueden haber más. Ahorita vamos a trabajar con 2. Trabajando con 2 es la base de todos los demás. Muy bien, entonces vamos a tener las tablas de verdad, entonces nos indican que obviamente va a ser una tabla, ¿verdad? Y en eso vamos a introducir primero nuestras proposiciones, el nombre de nuestras proposiciones. Aquí como solo estoy haciendo de 2, voy a tener aquí. Voy a hacer aquí la negación. Aquí vamos a ver la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Vamos a dejar ese otro espacio ahí por si todavía nos da tiempo de hacer algunos otros ejercicios. Muy bien. Si tengo, por ejemplo, 2 proposiciones, P y Q.
las más comunes, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos dos proposiciones, siempre va a ir estas dos columnas, en donde las primeras dos de la primera columna son verdaderas y las segundas dos van a ser falsas. Siempre, siempre, cualquiera de las proposiciones, mientras tengamos dos, va a ser dos verdaderas y dos falsas en la primera columna. En la siguiente va a ser una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa. Ahora veamos la negación, por ejemplo, de Q. Solo voy a hacer una negación, solo para que tengamos, ay, perdón, ahí puse P. Tengamos un ejemplo, ¿verdad? La negación de Q, por ejemplo. ¿Qué significa la negación? Que si es verdadero, ahora va a ser falso. En este caso, verdadero, falso. Aquí es falso, ahora verdadero. Verdadero, ahora va a ser falso. Y si es falso, ahora es verdadero. Muy bien, ahí apliqué la negación. La siguiente sería la conjunción. Entonces voy a colocar P, conjunción, Q. Muy bien, es decir, me voy a basar en estas dos en este momento. ¿Y qué nos dice la conjunción? Nos dice que para que sean verdaderas, las dos deben ser verdaderas. Con una que haya falsa, es falso. Entonces miren, aquí sería verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Hay una falsa, por lo tanto va a ser falso. Falso, verdadero. Hay una falsa, va a ser falso. Y falso, falso, pues va a ser falso. Miren, fácil. Entonces tenemos que recordar ahí. Si las dos son verdaderas, va a ser verdadero. De lo contrario, es falso. Para todo lo que hagamos en conjunción. Veamos la implicación. Que ahora es, conjunción, disyunción sería. Entonces, para la disyunción nos va a decir que va a ser falso solo cuando las dos sean falsas. Y nuevamente me voy a ubicar en las primeras columnas, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Verdadero, verdadero, pues es verdadero. Verdadero, falso, no son las dos falsas, por lo tanto es verdadero. Falso, verdadero, las dos no son falsas, por lo tanto es verdadero. Y falso, falso, ahí sí es verdadero. Es como lo contrario a la conjunción. La conjunción tiene que ser verdaderas para que sea verdadero, pero en la disyunción deben de ser falsas para que sean falsas. Muy bien. Y ahora entraríamos a la implicación. Entonces voy a colocar P, implicación Q. En este caso voy a agregar o voy a utilizar la flechita como símbolo. Ahora, ¿qué nos dice la flechita o la implicación? ¿Qué regla nos da? Y nos dice que va a ser falso solo cuando el orden, oigan, el orden siempre debe ser este. Primero la expresión verdadera y segundo falso. De lo contrario, que no tenga ese orden, va a ser verdadero. Obviamente me basé en P y en Q. P y Q es verdadero, verdadero, verdadero. Y aquí viene nuestro orden. Verdadero, falso, va a ser falso. Si primero está el falso y luego el verdadero, pues no puede ser falso. Tiene que ser verdadero porque no tiene el orden. Y falso, falso, verdadero. Y por último tenemos P, doble implicación de Q. Ahí estamos. ¿Qué pasa entonces acá en la doble implicación? En la doble implicación me dicen que para que sea, si los dos valores de verdad son iguales, va a ser verdadero. Por ejemplo, verdadero, verdadero, ambos son iguales, entonces va a ser verdadero. Y falso, falso, que es la última, los dos son iguales, entonces va a ser verdadero. Pero si hay una verdadera y una falsa, eso es falso. O primero está la falsa y después la verdadera, eso también va a ser falso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahora en su guía ya hay algunas más complicaditas. Por ejemplo, tenemos P, conjunción Q, y esto implicado a la negación de P, nos dice. Miren, ya está más complicado, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí, esto ya está solo para que lo pasen a su ejercicio, miren. Pero no tengo la negación. Voy a colocar aquí, obviamente si ustedes la tienen que colocar ahí donde dice negación de, ya sé qué voy a hacer, voy a borrar esta negación de Q.
Aquí voy a colocar la negación de P. Esa nos va a servir ahorita. Entonces aquí sería, ¿es verdadero? Va a ser falso. ¿Es verdadero? Falso. Falso ahora verdadero y falso ahora verdadero. Ahí está. Miren, P, conjunción Q ya lo tenemos. Es esta que está aquí. Miren, le voy a colocar 1. Ya tenemos esto. Y ya tenemos la negación de P. Le voy a colocar 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué voy a utilizar? Este y este. Miren. Esos dos. Solo que primero voy a empezar del 1 hacia el 2, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué nos piden? Que impliquemos. Es decir, la implicación. Nos vamos a la regla de la implicación y nos dice que para que sea falsa, la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falsa. De lo contrario, todo es verdadero. Entonces, veamos. Miren aquí. Ojo, tienen que empezar primero por P implicación Q, porque así nos dan el orden. Si lo empezamos de primero en negación P, puede cambiar el resultado. Entonces sería verdadero, falso. Esa sí cuenta con el orden, entonces sería falso. Otra vez, verdadero, falso. Entonces esa es falsa. Ahora tengo verdadero, verdadero. No, eso entonces es verdadero. Falso, verdadero. Eso es verdadero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces, copiemos esto, le tomamos captura y esto sería prácticamente lo que hay que estudiar en su guía de matemática. El último ejercicio ahí en su guía, el último cuadro es P, disyunción Q y doble implicación P, conjunción Q. Es decir, que ahí, en la última, nosotros tendríamos que ocupar esta primero, esta sería la 1 otra vez, y la columna 2 sería esta, ¿verdad? Entonces, como ya lo tenemos hecho, ya solo unimos, pero las dos columnas, ¿verdad? No se vayan a complicar ahí. Muy bien, voy a borrar. Bueno, entonces eso sería, ¿verdad? En base a la guía de matemática. Está bastante sencillo. Pero también tenemos la guía de física. Entonces, vámonos a la guía de física. Bueno, ya todos escribieron su nombre, ¿verdad? Ahí está presente, muy bien. Voy a copiar ahorita para agregarlo a mi listado de asistencia. Ahí está. Muy bien. Y entonces ahora en la guía de física, nuestro primer tema la rama que vamos a iniciar viendo es la cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero no se enfoca en quién los produce, ¿verdad? Solo en el movimiento. Por ejemplo, si usted va a movilizarse de un lado a otro, entonces estudia el movimiento, ese movimiento. Si yo voy, por ejemplo, de aquí a México, entonces la cinemática se va a enfocar en cómo me voy yo hasta México. No qué hizo que yo me fuera hasta México, sino en cómo se hace ese recorrido, ¿verdad? Tenemos 9, 10 minutitos, pero si se nos corta la reunión, volvemos a ingresar, por favor. Muy bien, entonces esa es la cinemática. Ahora, ¿qué es el movimiento? El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en el espacio-tiempo, en un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo voy del instituto a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Ahí cerca de donde ustedes viven. Entonces, ese es un movimiento porque yo primero estaba en el instituto y luego me fui a la iglesia. Hubo un cambio de posición, no estoy en el mismo lugar. Entonces, hay cierto espacio, cierta distancia y también me tomé cierto tiempo. El sistema de referencia viene siendo lo que nosotros hemos conocido como un plano cartesiano, como el mapa, ¿verdad? En donde estamos ubicados. Ese es el movimiento, el cambio de posición de un sistema de referencia en un tiempo determinado, ¿verdad? Muy bien.
Ahora entonces, ahí también en su guía viene explicado que es un sistema de referencia. Dice que puede estar situado en el ojo del observador. Es decir, puedo decir yo estoy observando desde el cementerio, como usted en la entrada del cementerio, no adentro, ¿verdad? Cómo usted camina del instituto hacia la iglesia, por ejemplo. O mi punto de ojo de observador no puede ser, por ejemplo, en el cementerio, sino en la cancha, por ejemplo. O sea que va a depender de quién está observando el movimiento. Muy bien. En física, entonces, utilizamos este sistema de referencia como el plano cartesiano. Lo que nosotros conocimos en primaria como norte, sur, este, oeste. Ahora, en física, es el eje Y, que es el vertical, y el eje X, que es el horizontal. Muy bien. La trayectoria. También necesitamos saber qué es trayectoria. Y la trayectoria nada más y nada menos que es el recorrido que describe un cuerpo al desplazarse en un sistema de referencia, ¿verdad? Es decir, la sucesión de puntos que recorre un cuerpo al unirlos obteniendo una trayectoria. Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño dibujito, no me sale mucho, pero por ejemplo, aquí iniciamos caminando, ¿verdad? Ahí estamos, medio los ojitos, medio la boquita. Entonces aquí yo inicio caminando y por ejemplo sigo hasta acá, luego aquí hay una montaña, subo, vuelvo a bajar la montaña, hay una vuelta, sigo caminando y llego hasta aquí, por ejemplo. Aquí está mi otra amiga. Hasta ahí quiero llegar. Vale. Esta tiene pelito, digamos. Muy bien. Entonces, la trayectoria va a ser toda esa línea punteada. Miren, toda esta línea, eso me va a decir la trayectoria. Eso es todo el recorrido que esta persona hizo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también ahí vamos a hablar sobre el módulo. ¿Qué es el módulo? Entonces, ahí serían las unidades de medida. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí yo me moví 10 metros. Esos 10 metros van a significar el módulo. O sea que el módulo puede ser metros, kilómetros, centímetros, y esas son unidades de medida que vimos en guías anteriores. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la distancia. La distancia entonces va a ser la cantidad total que hemos recorrido. Pero dentro de la distancia vamos a tener algo llamado desplazamiento. Observen, desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento va a ser la magnitud que está desde el punto de inicio hasta el punto final. Y ahora lo voy a identificar aquí con otro color. Voy a utilizar, por ejemplo, el color azul. El punto de inicio fue este. Aquí, ¿verdad? Aquí fue mi punto de inicio. Y mi punto final fue hasta donde está mi amiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a trazar una línea desde el punto final hacia el punto del inicio al final. Miren, aunque no siga la trayectoria que yo llevé, no importa, pero se traza una línea desde el punto inicial hasta el punto final. A eso nosotros le vamos a conocer como, ¿qué dijimos? Desplazamiento. Muy bien, desplazamiento, ¿verdad? Y al de color rosado dijimos que era la trayectoria. Ahí estamos, muy bien. Ahora, pues otra cosita tenemos que ver? Ahí yo les mandé un circuito de Jerez, se le llama. ¿Qué es el circuito de Jerez? Pues este es un mapita de cierto lugarcito, ¿verdad? De que podemos ver. Entonces ahí tenemos desde el 1, que es la curva, nos llega hasta el número 13, que es la curva Lorenzo. Entonces ahí podemos ver la trayectoria, podemos ver la distancia, el desplazamiento de una vez ahí, ¿verdad? Solo que ahí es varias curvas, ¿verdad? Muy bien.
Su ejercicio para esta parte es escribir en hojas adicionales con sus propias palabras los términos que ahorita hemos descrito. Cinemática, distancia, trayectoria, desplazamiento y movimiento. No quiero que copien de la guía, sino lean, analicen y con sus propias palabras describan. Por lo menos unas 3 líneas por cada concepto, ¿verdad? Por cada nombre. Muy bien. Luego de esto podemos platicar un poco acerca de la rapidez y la velocidad. Suenan casi iguales, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Pero eso viene de ejercicio. Lo que ahorita acabo de explicar del escribir con sus propias palabras cada concepto. Ahí lo tienen en la guía. Ok, gracias. Bueno. Luego tenemos la rapidez y la velocidad. Muy bien, entonces estos dos conceptos son dos magnitudes. Y esto lo vimos anteriormente, ¿verdad? Magnitudes vectoriales o magnitudes escalares. Incluso ustedes ya entregaron ese ejercicio. En cinemática, entonces esta con mucha frecuencia pueden confundirse. Regularmente siempre se confunde. Ahora entonces, para eso vamos a ver qué es la rapidez. La rapidez va a ser la magnitud escalar. Escuche, magnitud escalar relacionada con la distancia recorrida y el tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, esta está relacionada con el cambio de posición, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que la rapidez puede dar como la distancia. Por ejemplo, eso sería la rapidez, pero la distancia en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo les puedo decir, la rapidez con la que se mueve un automóvil es de 30 kilómetros cada cierto segundo. Miren, estoy dando una distancia y también estoy dando una unidad de tiempo, ¿verdad? Recordemos que las unidades de tiempo entonces pueden ser metros sobre segundos, pueden ser centímetros sobre años o kilómetros sobre horas. Las más utilizadas son metros sobre segundos y kilómetros sobre horas. Centímetros sobre año, casi no las utilizamos. Muy bien, ¿esto qué? Según el Sistema Internacional de Medidas. Eso ya lo vimos también anteriormente. Ahora, dentro de la rapidez también existe una rapidez llamada rapidez media. Esta rapidez media de un cuerpo, de un móvil, de un objeto, es la relación de la distancia que ocurre y el tiempo que tarda en recorrerla. Ustedes podrían decir, eso es casi lo mismo, ¿verdad? Pero esto es como la velocidad, la rapidez promedio, ¿sí? La rapidez promedio, es decir, si nos dicen, inició con 20 metros sobre segundo. Luego a los 5 segundos subió a 30 metros sobre segundo. Y a la hora cambió a 10 metros sobre segundo. Entonces la rapidez media es el equilibrio entre esas tres rapideces o rapidez. De esas tres medidas que nos han dado, ¿verdad? Y ahí hay un ejemplo. Si un coche recorre un coche, se le llama un auto, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar muchos términos como un coche, un auto, un móvil, un objeto en movimiento, un sujeto. Así, algunos términos un poco